Bienvenidas a Mujeres Rendidas a Cristo. No saben el gozo que tengo de poder seguir compartiendo pues la palabra de Dios, poder estudiar con ustedes y realmente deseando que hayan pasado un feliz Día de la Madre. A todas las mamitas les deseo una gran bendición para sus familias. Espero que estén bien todas. Realmente el día de hoy me voy a enfocar simplemente en el libro de Mateo capítulo 5 del versículo 17 al 20, donde si ustedes tienen sus Biblias, como pueden ver así, Biblia palpable o digital, pues pueden ver en sus títulos. Yo estoy leyendo ahorita la nueva Biblia de las Américas. Dice en su título: Jesús cumple la ley y los profetas. Entonces yo hice este programa con el título llamado Jesús invalidó la ley o consideró una ley nueva. Es una de las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos. Pero antes de poder nada más que decir, empecemos. Les invito a leer el libro de Mateo, capítulo 5, de versículo 17 al 20. Y la palabra de Dios dice: No piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen en el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces yo puse en el título de este video, puse: Jesús invalidó la ley o consideró una ley nueva. Una de las preguntas que muchos nos hacemos: ¿qué es lo que está pasando en estos versículos? ¿Por qué Jesús cumple la ley y los profetas? Hay muchas personas que interpretan estos versículos de diferentes maneras, pero en sí Jesús nunca hizo ningún tipo de anulación en la ley. Es importante poder enfatizar de estos 4 versículos que Jesús estuvo enseñando a sus discípulos en el Sermón del Monte. Podemos darnos cuenta de que hacia quién Jesús le estaba hablando en ese entonces. Estamos hablando pues de personas que eran judías y tenemos que verlo en lo todo, o sea, cómo poder responder esta cuestión de la validez de la ley bíblica, donde podemos darnos cuenta de que para un judío poder escuchar de la forma en cómo malinterpretar lo que Jesús está diciendo sería un horror, de que alguien pudiera invalidar las leyes mosaicas. Como nos dice el autor John Noland, dice: en términos judíos, cualquier intento de anular, que en griego significa katabeip, la ley podría haber sido visto como un horror. Esto nos da un gran paso de poder entender el motivo, la razón por qué Jesús estaba hablando este mensaje. Y podemos destacar de que Jesús le estaba dando este tipo de explicación a sus discípulos para que puedan ver la maravillosidad sobre su encarnación que él tuvo en ese entonces, de la forma en cómo él entró al mundo, no para abolir la ley o los profetas, sino había un propósito mucho más trascendental de todo esto. Una de las cosas también que debemos de enfatizar es cómo también el libro de Mateo nos presenta en el capítulo 5, versículo 18, nos demuestra que Jesús
es la autoridad como legislador y rey. Es una de las cosas tan esenciales que debemos nosotros poder llevarnos a entender, a discernir, porque en los 4 versículos que acabamos de leer del libro 5, el libro de Mateo, pues enfatiza que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo dijo, no vine a abolir, sino a cumplir la ley. Y eso quiere decir, como nos muestra el autor Leon Morris, él nos dice que la J fue la letra más pequeña del alfabeto griego, pero aquí normalmente se entiende que se refiere a la Yod, es la Y o de H, que quiere decir la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Jesús dice, ni la letra más pequeña, ni la parte más pequeña de una letra. Entonces, esto nos da y nos afirma de lo importante que Jesús nos está dando esta enseñanza, de que Él no vendría a abolir absolutamente nada, sino Él era el cumplimiento de toda esa ley que nos muestra en estos 4 versículos. Es interesante cómo Jesús nos trae en el versículo 20 del capítulo 5 del libro de Mateo lo que representa esta autoridad que Jesús estaba afirmando, donde él dice, yo les digo, como dice un rey a un subordinario o como un juez le dice a un acusado, que si la justicia no excede la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de Dios. Y podemos ver aquí que terrenalmente uno, para poder cumplir la ley, tenía que ser completamente piadoso y muy responsable en el sentido de que haya quemado sus pestañas estudiando la ley. Consideraba a estos hombres como los más piadosos y un exceso riguroso sobre el estudio de la ley. Entonces, si ustedes se ponen a pensar que Jesús le está hablando, nos habla a nosotros, ¿cómo nosotros podríamos nosotros llegar a esa alta perfección? Imposible. Nadie podía llegar, incluso ni los escribas, ni los fariseos podían llegar ante la presencia de Dios hasta esa plenitud de perfección. Por eso es que Jesús dice, mira, ¿sabes qué? Ustedes necesitan de un Salvador, de alguien que realmente haya vivido una vida en perfección, sin pecado y encima cumpliendo las leyes. No llegando a abulirla, pero sí cumpliéndola. Y Jesús fue el único que lo pudo hacer. Entonces, para poder concluir rápido esta enseñanza, porque yo sé que hay mucho más que decir, hay mucho más que aprender. Entonces voy a entrar a la conclusión, donde básicamente podemos ver la plenitud en cómo Jesús afirmó públicamente y la obedeció. Él vino no como un destructor a destruir, a anular, sino para cumplir. Entonces vemos aquí claramente de que estos 4 versículos de 17 al 20, pues nos da un significado mucho más claro cuando vemos todo lo que Jesús estaba declarando de una manera específica. Y eso tendría que darnos un descanso hermoso de cómo, me encanta cómo lo expresa Rushdoony, cómo se puede entender la gracia sin la ley. Es importante poder entender de que cómo uno podría interpretar la misericordia y la justicia si la ley fuera abrogada. Entonces, para que podamos nosotros poder estar tranquilos en la soberanía de Dios, de cómo Él tiene control sobre todas las cosas, de cómo Jesús nos muestra de que Él fue la persona en la cual Él cumplió todas las leyes en la cual tú y yo
nunca lo hubiéramos cumplido. Entonces, descansemos en el Señor de que Él sí los cumplió, de que Él no vino a traernos nuevas leyes, sino que Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Que esta enseñanza penetre en nuestros corazones y podamos agradecerle a Dios por una porción más de su palabra, por su hermosa enseñanza, de que cada vez que nosotros vemos las Escrituras, nosotros nos alimentamos de su palabra. Así que les agradezco grandemente por haberme acompañado, de leer las Escrituras junto conmigo, y les espero para poder continuar con la lectura de los siguientes versículos de capítulo 5 del libro de Mateo. Así que nos vemos para el siguiente video. Chao, chao.